eso está bien. Entonces, ¿qué más le podemos añadir a este kit? Que debe tener nombres, ¿no? Entonces, aquí viene, ¿qué podrían hacer? Los chicos luego en la presencial evalúan la importancia, evalúan, como mi competencia es explica, te estoy dando con fuerza, aquí dice evalúa, ¿no? Evalúa. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la presencialidad? Si vamos a trabajar alta demanda cognitiva, pensamiento crítico, creatividad, pues acá evaluarán la importancia del uso de los artículos de bioseguridad contra la COVID-19. Por ejemplo, hablaré de la temática el alcohol. Acá está la competencia, si quieres colocar acá, por eso les digo, nosotros profesores, ¿no? Podemos hacer la mejor forma que nosotros podemos. Un ejemplo, si yo quiero colocar aquí, le puedo añadir, incluso le puedo poner acá campo temático, porque como, no sé si ustedes son colegio privado o público, pero esto es para todos igual, porque en el Perú tenemos una visión común del aprendizaje. Si yo quiero más precisiones, pues acá yo le pongo, ¿qué campo temático? Ah, bueno, pues puedo trabajar el alcohol, un ejemplo, ¿no? El alcohol, un ejemplo, estoy dando un ejemplo porque esto es un proceso consciente y responsable y reflexivo. Campo temático, alcohol y sus tipos. O puedo trabajar la mascarilla, composición química de la mascarilla, no sé, se me ocurre, ¿no? Composición química. Entonces, cada profesor, ya cada colegio debe tener un formato. Nosotros solamente sugerimos como asesores, como en este caso, ¿no? De repente especialistas, y lo dice el currículum nacional, es flexible, es abierto, es diversificable. Y el hecho de que a mí me da la facultad de que eso sea abierto, yo puedo elaborar como yo estime conveniente. Lo importante es que yo, profesor, lo entienda, lo asuma, ¿no? Vea qué van a hacer a distancia, qué van a hacer de presencialidad. Y así no me olvido de mi campo temático, ¿no? Porque mucho criticamos al enfoque por competencias sin tener en cuenta la naturaleza. Entonces, profesora, diciendo, profe, profesora, una pregunta. De competencia también es trabajar manejo disciplinar. Y ya salió el año 2015, les cuento, el marco del desempeño docente, donde nos dice a todos los profes del Perú, oye, tienes que capacitarte en tu manejo disciplinar. Ahorita, por ejemplo, los exámenes que le hacen a los docentes del Estado, si usted viera, yo lo veo y me asusto, digo, wow, qué preguntas de manejo disciplinar les hacen a los profesores para que asciendan de escalas, ¿no? Entonces, ya en el año 2015, en este marco del desempeño docente, nos dice que el docente tiene que preocuparse por seguir conociendo, en este caso, un ejemplo. Si yo enseño un ejemplo en segundo año de secundaria, la célula, ¿ustedes creen que en cuarto continuaré con la célula? ¿Qué nivel de complejidad podría yo continuar con la célula, pero en cuarto año de secundaria, ¿no? De repente con ingeniería genética, no lo sé. Entonces, eso es, como les digo, es reflexionar y es revisar los estándares de aprendizaje y los desempeños. Ahí nos sugieren incluso campos temáticos que nosotros, según las necesidades, podemos en este caso implementar. Bueno, esto es más o menos lo que les he traído de propuesta. Son sugerencias, ¿no? Y colocar acá, ¿no? Todo lo que podamos realizar en realidad que vamos a desarrollar en actividad 1, actividad 2. Ustedes pueden seguir mejorando esto, pueden seguir adoptando lo que ustedes, pero lo ideal es que sea pertinente, sea adecuado y flexible, ¿no? Repito, yo hago mis propuestas en base a que mi currículum es abierto, flexible y diversificable. Hasta aquí, no sé si tienen 10 minutos para preguntar. Repito, sí, profesor. Ustedes son los que al final toman la decisión. Muchísimas gracias. De mi parte hemos terminado, pero tenemos todavía 10 minutos para reflexionar y para hacer preguntas en torno a eso. Sí, profesora, quería hacer una pregunta. Soy el profesor John Chávez del curso de Desarrollo Personal. Claro, adelante, ahora las preguntas. Sí, me parece muy interesante el tema de la explicación de la diversificación curricular que se está haciendo y cómo debemos desarrollar nuestras competencias y desarrollar todo el programa. Pero la duda todavía surge en base a la educación híbrida, ¿no? Al modelo híbrido que estamos desarrollando y a entender el tema del desarrollo de las competencias a través de una educación virtual o una educación presencial, ¿no? Que al fusionarlo, normalmente todavía surge la duda en este caso, porque he tenido la pregunta de algunos colegas que me han hecho a mí, no del colegio, sino de otros colegios también que conozco, respecto a llevar estos modelos. Nosotros recién vamos a aplicar la educación híbrida, pero en otros países como Chile ya se ha hecho, por ejemplo, ¿no? Y ha habido la crítica a esta educación en la que uno pone la cámara y hace la clase como si fuera presencial, ¿no?
pero no aplica las herramientas tecnológicas para desarrollar la educación virtual. Entonces, el problema es entender que el alumno no llegue a desarrollar las competencias en base a una educación virtual y como si estuviéramos tomando la educación presencial, y entender que la educación híbrida sería entonces aplicar herramientas en una clase virtual y cuando es presencial utilizar las herramientas presenciales, ¿no? De la presencialidad, y no la fusión de una clase presencial a través de una cámara como si fuera una clase virtual, ¿no, profesora? Eso es lo que yo quería la aclaración nada más, profesora, para poder mencionar qué es una educación virtual y qué es una educación presencial, y después no confundirnos cuando queremos obtener las mismas competencias, desarrollo de competencias en la clase presencial que en la clase virtual, ¿no? Eso nada más, profesora. Gracias. Genial, muy acertada ¿no? En este caso su aporte, y justamente una evaluación centrada en Flipped Classroom, aula invertida, porque es un modelo que ya se viene trabajando de años, solo que en nuestro país se está implementando recientemente, ¿no? Por esta situación de pandemia. Entonces es importante tener en cuenta por eso, ¿no? Ya les mostré hace un rato, creo que una diapositiva basado en estas dos resoluciones, para no salirnos del contexto, es que tiene que ser secuenciada. Un ejemplo, acá le voy a poner un ejemplo. Si yo voy a trabajar modalidad híbrido, ¿ya? Y voy a trabajar sobre el tema de los alimentos, entonces, ¿qué podría trabajar yo de repente aquí? Vamos a colocar que la presencialidad sea esto y esto distancia. Entonces, ¿qué podría trabajar yo en una clase sobre el tema de los alimentos, sobre mi competencia explica a distancia? Entonces, podríamos proporcionarle videos, podríamos proporcionarle links de lecturas. Entonces, aquí utilizar todos los objetos virtuales posibles, ¿no? De cómo abordarlas, ¿no? Y en presencial tendrán que ellos presentar sus productos ya avanzados, donde se van a exponer y vamos a retroalimentar. Por ejemplo, no sé si a ustedes les mostré la clase pasada cómo trabajar una sesión. Creo que hice una sesión, ya ni me acuerdo, que son tantos documentos que uno va haciendo. Entonces, eso, tener en cuenta. Por acá no sé si tengo yo un esquema de lo que se trabaja en esa mes. Un ratito, permítanme por favor ubicarlo para ir respondiendo al profesor con algo que de pronto podríamos apoyar. Déjenme ver por favor. Oh, ya creo que lo perdí. Creo que es esta me la voy a borrar de acá. No guardar, y vamos por acá. Voy a decir que esta tampoco es. No guardar. Ya está. Entonces eso, esta de acá no es. Vamos a ver si es esta. Proyecto de aprendizaje, no, esta la voy a eliminar, no guardar. Es una sesión de clase que creo que hace poquito hice proyecto, no, ese es proyecto de aprendizaje. Ayer creo que hice proyecto de aprendizaje. Esta es experiencia y quiero ubicar mi sesión. A ver, ahora sí. Profesora Milagro. Sí, adelante, las preguntas, por favor. Ya, para intervenir, si me permite, mientras va localizando los recursos. Sí, claro que sí. Sí. Bien, bueno, en atención a lo que dice el profesor John Ever, que es muy interesante, ¿no? El tema del aula invertida, ¿no? Este es un modelo pedagógico que bien se puede aplicar, sea de forma presencial o sea de forma virtual. El tema es que el docente debe centrar su proceso de enseñanza y aprendizaje en atención a las necesidades instruccionales del estudiante. Vamos a suponer que el docente va a presentar un tema X, ¿no? Entonces, en una determinada jornada, el docente debe proporcionarle al estudiante recursos, sea físicos, sea digitales, sobre ese tema X, ¿ya? Para que él lo analice, lo estudie y de manera, digamos, autónoma, él pueda gestionar su aprendizaje. Ahora bien, en la próxima sesión que tú puedas hacer de manera presencial o virtual, tú no vas a dar una sesión de clase, no, tú simplemente vas a resolver dudas, inquietudes, nudos críticos, conflictos a los cuales ese estudiante se enfrentó con esos materiales digitales o físicos que ya tú le habías proporcionado. Ojo, esos materiales pueden ser de terceras personas, no necesariamente tienes que elaborarlos tú. Exacto. Entonces ese modelo pedagógico pues te da esa facilidad de que tú como docente te conviertes en un
mediador de los aprendizajes, es un facilitador de los aprendizajes, en el que tú puedas interactuar a través de debate, puedas interactuar con ellos a través de reforzamiento positivo, a través del error también, porque el error también es una oportunidad de aprendizaje. Así que más o menos eso era lo que yo quería aportar. Gracias. No, totalmente de acuerdo con usted, tal cual como usted lo ha dicho, profesor. Y una vez que tengamos nuestra experiencia de aprendizaje, aquí ya empezamos a realizar nuestro diseño de sesión híbrido. Entonces, en esta sesión de aprendizaje que se va a planificar, tenemos que tener en cuenta, esto es otra sugerencia, ¿no? Los momentos de una sesión híbrida. Significa, en este caso, asincrónico, distancia, inicio, o es el antes que vengan a la presencialidad, durante la presencialidad, donde hay que trabajar de pronto desarrollo, ¿no? Y después, ¿no? Nuevamente regresamos a la distancia o asincrónico. Entonces, me agrada lo que usted dice, justamente en clase los estudiantes tienen que desarrollar alta demanda cognitiva. Solo les voy a poner un ejemplo acá en estas actividades, ya desarrollo de actividades, porque esta es una sesión de clase, ¿no? Donde hay que en este caso, describir la actividad, ¿no? Acá las instrucciones, como usted dijo, tienen que estar bien claras. ¿Qué van a hacer a distancia? Un ejemplo. Van a colocar, acá les he puesto, ¿no? Lee el documento sobre el derrame de petróleo en Ventanilla, crisis ambiental, un ejemplo, ¿no? Ingresar al link, ¿no? Donde se ubica la lectura, ahí sale, pongo el OVAS. ¿Qué cosa es el OVAS? Objeto virtual de aprendizaje. En esta modalidad híbrida se tiene que colocar. Van a hacer un clic, entran, ¿no? Responde a preguntas del foro de opinión relacionadas con el documento sobre el caso de derrame de petróleo, por ejemplo. Eso es algo que a mí me habían pedido desde hace poquito, entonces más o menos así fuimos construyendo esto, pero ya me pidieron solo sesión de aprendizaje. Entonces, luego acá, foro de opinión, participan, pueden trabajar foros de opiniones, en la plataforma, y hacerles las preguntas, ¿no? ¿Considera que el derrame de petróleo se pudo prevenir para evitar la destrucción de flora y fauna de nuestro mar peruano? ¿Por qué? Entonces van a participar del foro de opinión. Para eso yo le tengo que dar una guía, que acá también lo tengo, estoy tratando de ubicarlo, de foro, cómo van a participar de su foro. Entonces yo tengo que tener en este caso, mis anexos de foro, mis anexos de debate, todo lo que voy a trabajar en la parte virtual, ¿no? Codificado, para que todos los profesores, si van a trabajar foro, el código número 3 pertenece al foro, porque ahí está el formato donde yo voy a darle las instrucciones claras a los chicos para que puedan desarrollar, así como los foros de consulta. Entonces le hago una pregunta potente, ¿sí, no? ¿Por qué? Pensamiento crítico. Luego les puedo reforzar con un video. Cuidemos el mar peruano, porque a partir de esta situación problemática en la clase presencial, ¿no? Bueno, acá dicen, nos preparamos para responder preguntas en clase presencial. Un ejemplo, ¿no? Y brindar nuestras opiniones sobre el cuidado del mar peruano y la biodiversidad. Llegan a la clase presencial, que es la clase presencial, ¿no? O sincrónico en este caso,